del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología Asociación Civil, que cada miércoles 1 de mayo tiene un evento de este tipo. Adelante, José Arturo, bienvenido, gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Paco, por la oportunidad de platicar de un tema que, como lo señalas, pues nos llama a pensar muchas cosas, ¿sí? Y lo primero es pensar quién me está patrocinando para que yo hable el día de hoy. Bueno, yo no tengo ningún conflicto de interés. Mi conflicto de interés es con la salud del varón y por eso es que hemos decidido tocar este tópico y agradezco sobre todo que el día hoy, 1 de noviembre, me dan la oportunidad de poder extender a lo largo del mes todo lo que vamos a tratar durante esta conferencia. Y bueno, iniciaré comentando que las enfermedades crónicas, ya sea con síntomas físicos y componentes psicológicos, que pueden ser relacionales o culturales, afectan la fisiología general y la genital. Y es probable que cualquier proceso patológico que altere la función vascular, neuroendocrina o musculoesquelética influyan en la función sexual, ya sea directamente a través del proceso patológico o indirectamente a través de complicaciones o el efecto sobre la identidad y el bienestar. Además, hay una serie de cambios iatrogénicos en la función sexual que pueden acompañar los efectos de los tratamientos. Y aquí me estoy refiriendo a los tratamientos para la hipertensión arterial, los tratamientos para la diabetes y muy particularmente los tratamientos para la patología prostática inciden directamente en la sexualidad del varón, pero también indirectamente de la mujer. ¿Cuáles son las enfermedades que conocemos que afectan más la sexualidad? Pues la diabetes, las enfermedades del corazón, los vasos sanguíneos, aterosclerosis, presión arterial alta, las enfermedades renales, la esclerosis múltiple y las enfermedades de la próstata. Importante recalcar que en muchas ocasiones hoy día que tenemos mucha disponibilidad de los medicamentos inhibidores de fosfodiesterasa 5, a decir ya sea Cialis, Viagra, etcétera, etcétera, pues todo el mundo va y compra estos medicamentos o sus genéricos y nos estamos a veces pasando por alto por tomar los medicamentos sin acudir a consulta que nos pudieran hacer el diagnóstico oportuno de cualquiera de estas enfermedades. Habrá que tomar en cuenta que hay algunas enfermedades que disminuyen la expectativa de vida en las mujeres. Esto es el cáncer de mama, las condiciones maternas, el cáncer cervicuterino y el Alzheimer. Pero en el lado izquierdo, en las barras negras, podemos ver aquellas condiciones de enfermedades crónicas que van a reducir la expectativa de vida en los varones. Y entre ellas encontramos por todas esas enfermedades crónicas que ya hemos señalado. Dentro de las enfermedades que vamos a encontrar más frecuentemente en el varón son los síntomas del tracto urinario inferior. No son exclusivas del varón. También la mujer, a partir de los 50, 55 años de edad, por debido al déficit hormonal, también incrementan sus síntomas del tracto urinario inferior, que puede ser debido a una infección urinaria o que puede ser debido a trastornos en la funcionalidad de la vejiga que tienen un montón de agentes causales. Hoy día sabemos que los hombres, a partir de los 45 años de edad, si teníamos una incidencia de 2.2 pacientes con síntomas del tracto urinario inferior por cada 1,000 pacientes año, cuando llegamos a los 65 años, esto se eleva drásticamente a 18.7 por cada 1,000 pacientes año lo que vamos a tener. Y bueno, hay relaciones estrechas entre los síntomas del tracto urinario, factores metabólicos y síndrome metabólico. Un punto que cuando comentaba yo sobre la presentación del día de hoy era pues llevarnos la invitación a que nos atendamos, pero también la invitación a seguir una dieta que les propondría con precisión cuál sería la dieta que a hombres y mujeres nos puede ayudar a reducir los trastornos metabólicos, pero también reducir la incidencia de diferentes tipos de cáncer. Y cuando hablamos de cáncer, es importante señalar que ni el crecimiento de la próstata ni el cáncer de la próstata da síntomas. Cuando tenemos los síntomas es que el problema ya es serio, ya se presentó. Por lo tanto, la invitación debe ser a que todos los hombres a partir de los 45 años de edad empiecen a acudir con su médico para ser evaluados adecuadamente de su estado de salud en general, pero en particular de la glándula prostática. Y el cáncer de la próstata tiene algunas peculiaridades. En el año 1853 era una enfermedad muy rara y hoy día es un tumor sólido que no lo vemos en las imágenes diagnósticas convencionales hasta que está muy avanzado.
tenemos que recurrir a imágenes más sofisticadas. Hoy día una que se llama PET-PSMA, que es la que nos puede dar el diagnóstico, pero por lo mismo, por lo sofisticada que es y los pocos lugares donde se elaboran este tipo de estudios, hoy día todavía son bastante onerosos. Se reportó el año pasado en los Estados Unidos de Norteamérica que la incidencia de cáncer de próstata había aumentado un 3% del 2014 al 2019, después de que había disminuido en las 2 décadas previas. Pero a través del COVID, el COVID causó retraso en el diagnóstico. Si antes el diagnóstico se hacía cuando la enfermedad estaba localizada, hoy día se está haciendo el diagnóstico con la enfermedad avanzada, y esto ha aumentado en un 17.2% las muertes por cáncer de próstata en el año 2022, 2023 y 2024. Vamos dando, los invito a que demos un recorrido por lo que ha pasado con cáncer de próstata en México. Empezando en el 2008, el cáncer de próstata ocupaba el 17% de las defunciones por cáncer en hombres, es decir, murieron 5,272 varones en ese año. Ya es para estas fechas la primera causa de muerte en nuestro país y la sexta a nivel mundial. Y las instituciones, aquí las vemos en este pastel, las que más diagnosticaban cáncer de próstata, siendo ellas el Seguro Social, el IMSS, porque es al donde acudían a controles de otras cosas y era cuando se podía hacer el diagnóstico. Para el año 2010 se incrementaron los casos, había 6,122 casos nuevos y ese año hubo 4,780 muertes. En el año 2009 teníamos nosotros, 2011, perdón, tenemos nosotros este mapa que nos habla de la mortalidad que podíamos encontrar a nivel nacional y podemos ver en color morado cómo el occidente del país es el que presenta la tasa de mortalidad más alta, con una tasa de mortalidad que oscilaba entre el 12.19 al 17.73. La tasa nacional era de mortalidad 11.6 por cada 100,000 varones que tenían el diagnóstico de cáncer. Años más tarde, en el 2016, la incidencia bajó un poco de mortalidad y para entonces era de 11.13. Esto que podemos ver aquí es lo que pasaba en 2019. De todos los cánceres que ocurrían en varones en nuestro país, casi el 30% era por cáncer de próstata. Para ese año 2019 ya tenemos una incidencia de cáncer de próstata de 41.6 por cada 100,000 varones mayores de 45 años y como podemos ver, comparado con cáncer de mama, ya para estas fechas del 19 teníamos más incidencia de cáncer de próstata que de cáncer de mama y por ende, cuando vemos la barra anaranjada al lado derecho de nuestra pantalla, podemos ver que la mortalidad era de 10 por cada 100,000 hombres y de 9.9 por cada 100,000 mujeres en el caso de próstata y mama. ¿Qué marca la diferencia? Lo que marca la diferencia es que tenemos campañas muy asertivas y excelentes para promover la salud mamaria y todavía no nos podemos poner de acuerdo para tener una campaña eficaz para la prevención del cáncer de la próstata. Cuando volteamos a ver a nivel mundial, en otros países donde se ha tocado más el tema, vemos que la incidencia de cáncer de próstata para el año 2020 era el 14.1% de todos los cánceres, mientras que en nuestro país la cifra casi es el triple. 29.9% la cantidad de casos para el 2020. Y cuando volteamos a ver la cantidad de muertos que se tuvo en el año 2021, vemos aquí que en los tumores malignos, en el caso del varón, en 2019 hubo 43,200, casi 300 muertes, y ya para el año 2021 hubo 44,500. En el caso de las mujeres, hubo 45,400 muertes y se elevó a 46,145. Es decir, estamos ante un problema de tumores malignos que realmente debe ser acotado a la brevedad posible. Este es el reporte de Salud Pública Mexicana de febrero de este año, donde los hospitales del Distrito Federal que participaban en todo el programa del Seguro Popular para cáncer de próstata y lo que reportan esos autores respecto a las disparidades en la supervivencia por cáncer de próstata en nuestro país, encuentran que si la incidencia de cáncer de próstata es mayor en los Estados Unidos de Norteamérica, la mortalidad por esta causa es básicamente la misma en Estados Unidos que en México. Y una vez más, insisto, representa la primera causa de cáncer y de mortalidad por cáncer en los varones. Si queremos hablar del diagnóstico oportuno, prevención, información y programas gubernamentales, podemos ver aquí que desde 1993 el cáncer de mama va corriendo a pasos agigantados a todos los logros que ya se han tenido al 2023.
Cáncer de próstata empieza a avanzar en el 2009 y va a paso de tortuga muy lento en todas estas diagnósticos, prevención y programas gubernamentales. Pero cuando hablamos del cáncer de próstata, la pregunta es, ¿por qué me puede dar cáncer de próstata? Me puede dar cáncer de próstata por factores que no voy a poder modificar. La edad, tener más de 45 años, el género, tener hormonas esteroideas sexuales de índole masculino, ¿sí? Y la genética. El tener nosotros los factores genéticos nos va a aumentar la posibilidad de que tengamos al doble o al triple de tener un cáncer de próstata. A esto no le podemos hacer absolutamente nada, pero tenemos factores de riesgo que sí son modificables. Los más importantes de ellos son la dieta, los procesos inflamatorios, la geografía. Y claro que aunado a la dieta viene el síndrome metabólico, viene la actividad física y obviamente de ahí también viene la diabetes mellitus. Entremos un poco a hablar de cada uno de estos aspectos de los factores que podemos nosotros de alguna manera modificar. Empecemos hablando de la obesidad. La obesidad y la patología prostática, esto es apenas el pico del iceberg de lo que está sucediendo, porque en México hay un incremento en la incidencia de casos nuevos de obesidad del 15%. A nivel mundial es el segundo lugar en obesidad en adultos y el primero en obesidad infantil. La cifra así de drástica, 4 de cada 10 niños tienen obesidad. Y la prevalencia combinada de sobrepeso es del 71.2% de toda la población, donde el 69.4% de obesas son mujeres, el 73% de obesos son los varones. Y la obesidad se asocia con varios cánceres, incluido el cáncer de próstata, y es un predictor independiente, según estudios prospectivos, donde el tener un índice de masa corporal por arriba de 27 puntos. Arturo, se apagó tu micrófono. Ya está. Lee otra vez esta y cuando puedas las siglas médicas, tradúcelas, por favor. Sí. Gracias. Gracias. Mencionaba que la obesidad, que ya señalé las cifras de obesidad tan grandes que tenemos en nuestro país, se asocia con varios cánceres, incluido el CAP, cáncer de próstata, y es un factor independiente de cáncer. Y según un estudio prospectivo, en casi 4,000 hombres en Estados Unidos, el rango de riesgo, RR, era de 1.7, es 2 veces más riesgo de tener un cáncer de próstata para aquellos varones que tienen un índice de masa corporal que sea mayor a 27.8 kilogramos. Y varios estudios epidemiológicos sugieren fuertemente que la obesidad está asociada con la progresión, pero también con la gravedad del cáncer. Y así es como nosotros podemos ver aquí este trabajo, que es un metaanálisis de casi 30,000 pacientes, donde son varios autores los que hicieron los reportes, y aquí podemos ver en este lado izquierdo de la pantalla lo que es mayor incidencia, y tenemos de este lado de la línea punteada cómo estos estudios mostraron que aquellos que tenían este sobrepeso mayor a 27 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal tenían mayor incidencia de cáncer de próstata, pero lo más grave es que también tienen cánceres más agresivos. Una vez más, vemos a todos estos, en todos estos estudios, como en pacientes obesos era el cáncer todavía más agresivo. ¿Y de dónde obtenemos esa obesidad? Bueno, hay evidencia epidemiológica de que una dieta alta en grasas afecta el metabolismo hormonal, aumentando el riesgo de enfermedades hormonodependientes en el hombre. Recordemos que en la ingesta de lípidos, uno de los factores que se produce es el colesterol. El colesterol, a través de un ciclo metabólico llamado ciclo pentano perhidrofenantreno, se va a convertir en diferentes precursores de hormonas sexuales. Y nuestra próstata depende del equilibrio en su interior de las hormonas sexuales, tanto estrógenos como testosterona, de tal manera que por eso es importante la obesidad en la producción de un cáncer de próstata. En quienes tienen una ingesta lípida alta, ¿sí? Tienen un rango de riesgo, o sea, tienen casi 2,5 veces más posibilidad de tener cáncer de próstata que la persona que no tiene una ingesta lípida elevada. Porque la ingesta lípida llevará a que estén obesos, esto llevará a hiperinsulinemia y esto llevará a factores de crecimiento que van a ser promotores de diferentes tipos de cánceres. Entonces, el exceso en el consumo de ácidos grasos saturados lleva a obesidad, llega
progresión del cáncer a través de cascadas inflamatorias y a un control anormal de hormonas sexuales y factores de crecimiento. Ahora bien, también hay una asociación positiva entre la ingesta de leche rica en grasas y la progresión del cáncer de próstata, y una asociación del riesgo de cáncer de próstata y altas dosis de calcio. De tal manera que si unimos lípidos y calcio, esto juega un rol importante en la generación del cáncer de próstata más que la ingesta en sí de proteínas. Es decir, esta combinación de grasas y leche parece ser, o calcio de la leche, parece ser no benéfica para nuestro organismo. Es importante señalar que respecto a los carbohidratos, tenemos carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los que más van a alterar nuestra homeostasis van a ser los carbohidratos simples, porque son monosacáridos y disacáridos que cuando los consumimos en alta cantidad, ya hablábamos que producen hiperinsulinemia, obesidad y las cascadas inflamatorias que van a conducir a tener un cáncer en la glándula prostática. Hay un estudio donde se comparó el jugo de fruta contra los carbohidratos en bebidas edulcoradas y se encontró que el riesgo de padecer cáncer de próstata es mayor cuando se toman bebidas edulcoradas, con un rango de riesgo que se eleva a 1.21. Y la calidad de los carbohidratos consumimos, como señalaba, parece ser más importante que la cantidad. Si tomamos aquellos que son complejos, tenemos un poquito menos de riesgo de desarrollar un cáncer de la próstata. Pero la inflamación quizás sea el factor más importante. Dijimos que en la obesidad se producen factores de crecimiento que van ligados a inflamación. Y bueno, ¿desde dónde podemos producir inflamación? Y esta inflamación puede ser producida por diferentes circunstancias. El mejor trabajo, esto lo puse aquí para quien esté interesado en leer el artículo completo. Esta información es excelente de cómo se va desprendiendo todas las cosas que vamos a hablar enseguida. Y vamos a hablar de que la inflamación, la infección y la susceptibilidad genética se sabe que contribuyen a que crezcan las células prostáticas y que este crecimiento prostático puede llevar a un desbalance entre el crecimiento acelerado y la muerte programada llamada apoptosis de las células prostáticas. Este descontrol que tenemos entre proliferación y apoptosis va a llevar al desarrollo de un cáncer en la glándula prostática. Este esquema a mí me encanta muchísimo y me gustaría que pusieran atención aquí donde estoy señalando con la flechita, ¿sí? Aquí, esta es la uretra prostática, aquí tenemos la vejiga, esta es la uretra prostática, esta es la próstata con sus glándulas y cada una de estas glándulas va a desembocar aquí. Hay pequeños puntitos aquí donde desemboca cada una de las glándulas prostáticas. Entonces, cuando nosotros ingerimos una poca cantidad de agua, esa agua forma cristales y los cristales pueden ocluir estos orificios de drenaje de las glándulas prostáticas y al taparlos, esto va a conducir a que se inflame la próstata. Entonces, primer factor que podemos nosotros cuidar para evitar tener problemas de próstata es ingerir una cantidad de agua diaria que oscile entre 2.5 a 3 litros de agua al día. Pero dentro de esta agua que tomemos, debemos de reducir el consumo de café, de refrescos o de bebidas energéticas, porque muchos de ellos tienen cafeína y esto puede marcar una diferencia para la salud de nuestra glándula prostática. Entonces, primer consejo, sí, como decía Adal Ramones, primer punto, hay que consumir mayor cantidad de agua, idealmente 3 litros al día. Y aquí mismo puedo platicarles que si nosotros tenemos ganas de orinar y nos aguantamos las ganas de orinar, este esfínter interno, que es el cuello de la vejiga, es un esfínter involuntario, no lo controlamos nosotros. En cambio, este es el esfínter externo, o también conocido como diafragma urogenital, es el que podemos nosotros cerrar cuando bailoteamos nuestras piernas, las cruzamos o apretamos nuestros glúteos. ¿Qué sucede cuando yo tengo muchas ganas de orinar y me aguanto a las ganas de orinar? La orina sale de vejiga, cerramos aquí y la orina queda en contacto con estas porciones. Al estar en contacto con esta porción de la uretra, la orina puede refluir a través de estos canalículos de desemboque de glándulas hacia la glándula prostática y eso va a provocar inflamación de la misma. De hecho, en algunos casos no raros, gente que se aguanta mucho las ganas de orinar, a través de esos orificios, que son los que vienen de las vesículas seminales, la orina puede refluir por ahí y llegar a provocar una inflamación de los testículos. Segundo mensaje sería entonces, nunca hay que aguantarnos las ganas de orinar y de preferencia acudir a orinar cada 3 horas. ¿Qué hay con respecto al estar mucho rato sentados? El mejor prototipo de saber qué pasa cuando estamos sentados es los estudios que hay
de cáncer de próstata entre los ciclistas de élite contra otros ciclistas. Y se ha encontrado que el ciclista de élite tiene mayor cantidad, 6 veces más cáncer de próstata. No estamos diciendo que no se haga el ejercicio. Es importante darnos cuenta que las personas que hacen ejercicio tienen 3 veces menos posibilidades de contraer cáncer que la población general. Consejo número 3. ¿Qué cantidad de ejercicio tengo que hacer yo? La forma más fácil de medirlo, hoy que tenemos relojes inteligentes, es caminar 7,000 pasos diarios. Y esto mismo aplica también para la salud en el área de la vejiga, para el caso de las mujeres. De tal manera que el ejercicio va a inducir más de 180 cambios bioquímicos que protegen nuestro ADN, bloquean el crecimiento y la propagación del cáncer de la próstata. A pesar de estas garantías, hay algunos factores relacionados con el ciclismo que podrían tener una influencia en el riesgo de cáncer de próstata. ¿Y cuál es esto? La compresión repetitiva del perineo desde la silla donde están montados en la bicicleta, lo que lleva a inflamación recurrente de la próstata. ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es utilizar asientos como los que muestro yo aquí, donde la zona del periné tiene un hueco para que no se comprima. Pero no es únicamente el estar haciendo ciclismo. Decíamos que si nosotros tenemos una inflamación crónica al comprimir el periné, esto provocará también que crezca nuestra próstata. ¿En qué población podemos pensar que tienen más riesgo de padecer de la próstata? Fácilmente todos los conductores, ya sea urbanos o los que sean foráneos, que tienen que manejar por largos periodos de tiempo y están sentados, están comprimiendo su periné. La recomendación es que si vamos a estar sentados más de 1 hora, o nos levantemos y caminemos por un par de minutos para descomprimir nuestro periné, o que utilicemos una dona o salvavidas para que nuestro periné no esté comprimido, ¿sí? Ahora, habíamos mencionado que la magnitud del crecimiento de la próstata no se relaciona ni con el grado de obstrucción ni con la severidad de los síntomas. Por lo tanto, no todos los hombres con próstatas grandes o con cáncer de próstata tenemos síntomas, ya sean obstructivos o de cualquier otra índole. Por eso es importante tener en cuenta que hay otras formas de llegar al diagnóstico. Entre ellas tenemos el tacto rectal, el antígeno prostático específico, y si alguno de estos dos son anormales, lo que seguiría sería hacer una biopsia transrectal de la próstata. Pero el primer paso, ¿cuál es? El primer paso es hacer una determinación en sangre del antígeno prostático específico. ¿Qué es este? ¿Qué es el antígeno prostático específico? Bueno, pues es una sustancia que se produce en las células albuminales de la próstata, pero también en las glándulas periuretrales. Se regula por los andrógenos, decíamos por la testosterona y por las proteasas en el plasma seminal. ¿Para qué sirve el antígeno? Es el que licúa el líquido seminal para permitirle que se pueda, tenga motilidad el espermatozoide y pueda penetrar en vagina, al cuello cervical y de ahí hacia arriba para fecundar a un óvulo. La vida media del antígeno prostático específico va de los 2.2 a los 3.2 días. ¿Qué interés tiene para todos nosotros este dato? El interés es que si yo tuve una actividad sexual el día de ayer en la noche y hoy voy a hacerme una determinación en sangre de antígeno, lo más probable es que esté alto mi antígeno. De tal manera que la recomendación es que si voy a ir o voy a recomendarle a cualquier familiar que vaya a hacerse un antígeno, hay que dejar pasar al menos 4 días sin haber tenido una eyaculación para que no vaya a salir alterado el resultado del antígeno prostático específico. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de hacer esta determinación de antígeno prostático específico, vamos a incrementar el diagnóstico de cáncer de próstata, vamos a tener pacientes con enfermedad menos agresiva, lo que parará los tratamientos radicales, que además son costosos, y nos dará opción a tratamientos menos agresivos. De tal manera que nuestra meta tiene que ser encontrar el tratamiento adecuado para el cáncer adecuado en el tiempo adecuado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, habíamos dicho que lo primero es hacer una determinación del antígeno prostático específico. ¿A quién debemos recomendar? A todos los hombres o todos los género masculino que tengan un cromosoma XY, que si a partir de los 40 años de edad tienen antecedentes genéticos, ya sea papá, ya sea abuelos, ya sea tíos, que hayan tenido cáncer de próstata, hay que hacerse un antígeno prostático específico a cualquier edad. Pero hay una correlación. Ahora que voy a hablar de prevención, todo lo que voy a señalar tiene mucho que ver con próstata, pero también con glándula mamaria, porque también el cáncer de la glándula mamaria tiene que ver con factores hormonales. Y un factor común que tenemos en estos cánceres es cuando yo quiero en una mujer con cáncer de mama, quiero investigar la gravedad de su cáncer y hoy día
hacerle como si fuera un sastre, su traje a la medida para su cáncer de mama, le voy a hacer estudios genéticos. Los principales es el BCRA2, que se conoce como BRCA2, o el BCRA1, BRCA1, ¿sí? Bueno, si un hombre tiene BRCA1 o BRCA2 positivo, ese hombre va a tener cáncer de la próstata. Hay esta relación estrecha entre cáncer de próstata y cáncer de mama a través de estos marcadores. De tal manera que si en mi familia alguien del género femenino tuvo cáncer de mama, mi riesgo de padecer cáncer de próstata se eleva en 2.5 veces. Por eso es importante conocer antecedentes familiares para decidir a qué edad. Si no hay esos antecedentes genéticos, la recomendación es que a partir de los 45 años de edad, todos, género masculino, hay que acudir a hacernos un antígeno prostático específico para poder lograr lo que aquí señalábamos, un diagnóstico oportuno que nos permita una enfermedad menos agresiva y que nos lleve a un tratamiento que además de ser menos agresivo, puede ser curativo. Pero bien, les prometí a ustedes que íbamos a hablar sobre todo de prevención. Para prevención es importante hablar que la epidemiología del cáncer de próstata muestra variaciones geográficas. Las vimos en nuestro país, como era más frecuente en el occidente que en el oriente del país. A nivel mundial es lo mismo. Y esto se ha encontrado en las poblaciones asiáticas. Los asiáticos tienen una tasa de cáncer de próstata más baja en comparación con los estadounidenses. Pero, ¿qué sucede cuando estos asiáticos se trasladan, sobre todo al área de la Bahía, en San Francisco, y empiezan a tener una dieta occidental? Ese riesgo bajo que tenían de cáncer de próstata se eleva, todo ligado a los factores nutricionales, aunque sabemos también que puede haber algunos factores ambientales que van a contribuir con eso. Y aunque la tendencia o la incidencia de cáncer de próstata en países asiáticos ha aumentado en los últimos años debido a que también los asiáticos han adoptado una dieta más occidental, todavía tienen menos cáncer que los que vivimos en países occidentales. Y las poblaciones asiáticas con un alto consumo de micronutrientes específicos tienen menor incidencia de cáncer de próstata en comparación con nuestra dieta occidentalizada. Y hay estudios que indican que la dieta deficiente contribuye entre un 10 a un 75% de las muertes relacionadas con el cáncer, y una dieta saludable, rica en frutas y verduras, puede reducir el cáncer de próstata hasta en un 75%. En un estudio con 926 hombres con cáncer de próstata y 8.093 participantes, la dieta occidental posterior al diagnóstico se asoció con un mayor riesgo de mortalidad por el cáncer. Es decir, aún el paciente que ya tiene el diagnóstico de cáncer de próstata, si continúa con una dieta occidental, su posibilidad de morir por cáncer es más rápida que si cambia su dieta. Y de tal manera que un patrón dietético caracterizado una vez más por verduras, frutas, legumbres, cereales integrales y pescado se ha asociado con una mortalidad de la mitad. Este rango de riesgo es la mitad, es decir, el 50% de reducción de la posibilidad de morir cuando ya tenemos el diagnóstico de cáncer si nosotros seguimos una dieta. Y evidentemente también tenemos un 22% de reducción del riesgo de tener cáncer de próstata si todavía no lo diagnostican, pero cambiamos nuestro patrón dietético. Y hay suficiente evidencia que los constituyentes de la dieta mediterránea se asocian al cáncer de la próstata. Los países costeros de Europa con esta dieta tienen menos incidencia y mortalidad que otros países europeos, y los inmigrantes griegos en Australia que mantuvieron su dieta mediterránea tradicional nativa tienen un menor riesgo de cáncer de próstata que los nacidos en Australia que tienen hábitos dietéticos occidentales. De tal manera que en un estudio, y esto nomás tiene muchos números y muchas letras, en un estudio de 2 millones de sujetos, ¿sí?, se encontró que el riesgo relativo tenía mucho que ver con la dieta mediterránea, y quien sigue una dieta mediterránea disminuye mucho hasta en un 22% la mortalidad del cáncer. Y un factor importante en la eficacia de los agentes dietéticos radica en tomarlos de forma natural y cruda, que además de generar subproductos y alterar la estructura y digestibilidad de los alimentos, la cocción puede causar pérdidas considerables de micronutrientes esenciales. Hay una excepción a esto, de la cual platicaré un poquito más adelante. ¿Cuáles son estos micronutrientes que nos pueden ayudar? El licopeno, el galato de pigalocatequina, sulforafano, el indol 3-carbinol, el resveratrol, la quercetina, la curcumina y piperidina y el zinc. Estos juegan un papel clave en la prevención y prevención de cáncer de próstata y también de mama, por lo tanto son prometedores para el futuro tratamiento general del cáncer de próstata y evidentemente de la prevención. ¿Dónde vamos a encontrar? ¿Cómo los debemos de comer? Ok,
El licopeno es un carotenoide que se encuentra en los tomates y sus derivados, ¿sí? No hay efectos adversos al consumo alto del licopeno cuando se consumen por largos periodos de tiempo. ¿Cómo actúa el licopeno? Hace protección de las biomoléculas celulares en el ADN y las lipoproteínas, favorece la comunicación intercelular, inhibe la proliferación de las células cancerosas y modulan las hormonas y los sistemas inmunológicos. De tal manera que el licopeno de jitomate disminuye el riesgo de cáncer de próstata y en cuanto lo reduce hasta en un 12%, ¿sí? El puro consumo del licopeno que tiene el jitomate. En un estudio de 24,000 casos y 260,000 controles, se encontró que había una asociación inversa entre consumo de tomate total, alimentos con tomate, tomates cocidos y salsa. Les dije que había una excepción a las verduras cocidas. El jitomate, cuando se encuentra crudo, libera 5 miligramos de licopeno. Cuando nosotros este jitomate lo cocemos y lo licuamos, libera 15 miligramos de licopeno. De tal manera que no hay ninguna asociación entre el riesgo de tomate crudo y riesgo de cáncer de próstata. Es decir, eso no ayuda para nada. Comer mucho jitomate crudo no ayuda. Tiene que ser cocido y licuado para que se libere el licopeno. Una mayor precisión. ¿Cuáles son los jitomates que tienen más licopeno? El jitomate saladet. Aquí tengo para todos ustedes una lista de todos los alimentos que tienen licopeno, pero podemos ver que algunos tienen una cantidad muy pequeñita, como el jugo de naranja, la zanahoria o el mango, y es justamente el jitomate el que tiene la mayor cantidad de licopeno por cada 100 gramos del producto. Podemos encontrarlo también en estos frutos que estoy señalándoles aquí. También lo podemos encontrar en el chabacano y en el albaricoque. Y bueno, se encontró que un aumento que por cada 5 miligramos día en el consumo de licopeno disminuye el riesgo de rango de cáncer de próstata en aproximadamente un 12%. De tal manera que es por cada 5 miligramos. O sea, si nomás tomo 5 miligramos al día, reduzco un 12% mi riesgo. Si me tomo un jitomate saladet cocido y licuado, serán 15 miligramos. Esto podremos multiplicar y se elevaría a 36% menos riesgo de tener un cáncer de próstata. Mencionaba también que la quercetina es otro factor importante en los micronutrientes. La quercetina se encuentra sobre todo en las manzanas, pero lo podemos encontrar en algunos frutos rojos, en las uvas, en las cebollas, en las alcaparras. También los jitomates tienen quercetina y en la miel. Se ha demostrado que es un pigmento que es bioactivo, que está en altas concentraciones en manzanas y cebollas. De tal manera que la recomendación es comer al menos una manzana al día o una cebolla al día. De preferencia, dijimos, estos productos no cocinados. Y además que tienen grandes actividades antioxidantes, tienen efectos protectores contra el cáncer a través de inhibir la expresión de oncogenes y de restaurar los genes supresores de los tumores. De tal manera que si ingerimos más de una manzana al día, el riesgo de cáncer de próstata disminuye en un 13%. En Italia y Suiza, en 10,000 casos, ¿sí? 2,300 de ellos con cáncer de próstata, los sujetos que consumían una manzana al día tienen un riesgo reducido de enfermedades comunes, incluyendo el cáncer de la próstata y la progresión del cáncer para que yo lo tiene. De tal manera que hoy se ha invitado a cambiar aquella frase muy popular norteamericana de an apple a day keeps doctor away. Ahora podemos ver an apple a day keeps prostate cancer away and breast cancer away. Es decir, una manzana al día evitará tener cáncer de próstata o cáncer de glándula mamaria si consumimos al menos una manzana al día. El té verde ha sido ampliamente investigado por su papel protector contra varios tipos de cánceres humanos, incluido mama y próstata. La acción inhibitoria del té verde sobre la carcinogénesis se atribuyó a los compuestos activos. La principal de ellas son las catequinas, y esto es la pigalocatequina 3-galato, ¿sí? Que representa el 50% de los polifenoles totales. Se ha demostrado que la intervención a corto plazo con té verde aumenta los niveles de pigalocatequina en los tejidos prostáticos y en la mama, lo que respalda su biodisponibilidad específica para estos dos órganos. Los mecanismos por cuales las epigalocatequinas ejercen su potencial anticancerígeno comprenden modulación de vías de señalización celular que están involucradas en inflamación, en la angiogénesis, en las metástasis y en la invasión en cánceres de próstata dependientes e independientes de andrógenos. ¿Cuál es la cantidad de té verde que debemos de tomar? Aquí está. Se ha encontrado que los hombres que beben 5
o más tazas de té verde diario tienen un riesgo bajo de cáncer de próstata comparado con quien bebe una taza al día, la mitad. Es decir, sin 48% de reducción de riesgo de cáncer de próstata para aquellos, ¿sí?, de tener un cáncer de la próstata. Entonces ya tenemos aquí nuestra listita de qué es lo que debemos comer, le hemos estado ya llenando con cada uno de los consejos que tenemos, y aquí pues la propuesta es suprimir el café, que ya hablamos que podrían tener la cafeína efectos inflamatorios, cambiarlo por té verde, 5 tazas al día, que tendrá todos los beneficios que hemos estado señalando. Quien quiera ampliar un poquito más la información que hay sobre el té verde, las epigalocatequinas, el peso corporal y la grasa humana, porque a esto nos va a ayudar también el té verde a bajar de peso. Es este estudio muy interesante publicado en la revista Nutrición Hospitalaria en Madrid en el año 2017 y que fue elaborado por el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Cuando se investigó por esos autores el efecto conjunto entre el consumo de licopeno y té verde, el análisis de interacción mostró que el efecto quimioprotector del consumo de té verde y licopeno fue sinergético y más fuerte que cualquiera de los agentes solos. Curiosamente, en comparación con otros compuestos quimiopreventivos, un metaanálisis reciente de 3 estudios con 3,000 pacientes informó que el licopeno ejerce efectos quimiopreventivos superiores que la mayoría de otros compuestos quimiopreventivos, incluida la dutasterina, con excepción de las catequinas del té verde. Entonces, ahí están las propuestas. Dutasterina es un medicamento que utilizamos para el crecimiento prostático y supuestamente para evitar cáncer de próstata. Pues esto es mucho más barato y los estudios ya mostrando que tiene eficacia. Entonces decíamos que el té verde, el resveratrol y la curcumina tienen actividades antioxidantes. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la curcumina? La curcumina la encontramos en la cúrcuma, ¿sí? Es un colorante rico en polifenoles que se encuentra en la cúrcuma y se ha informado que consumir 3 gramos de cúrcuma por día durante 3 meses aumenta la capacidad antioxidante total del plasma en 40 pacientes tratados con radioterapia por el cáncer de próstata. Decíamos una vez más, esto también aplica para cáncer de mama. Y la curcumina, si se toma en conjunto con la piperidina, que se encuentra en la cáscara de la pimienta negra, no solo mejora el resultado de la quimioprevención de la curcumina, sino que se ha informado que aumenta significativamente la absorción, la concentración sérica y la biodisponibilidad de curcumina en humanos, que hasta 20 veces se eleva cuando se administran en forma conjunta, ¿sí? La piperidina promueve autofagia, induce detención del ciclo celular, regula la ciclina D y A, hace regulación de otros agentes P21 y P27 y favorece apoptosis, inhibe el crecimiento y proliferación de tumores. Además, en modelos de seno injerto de cáncer de próstata humano resistente a la castración, se ha informado de la combinación de piperidina y docetaxel, un quimioterapéutico específico para próstata, mejora notablemente la eficacia antitumoral del docetaxel. Y bueno, la recomendación es 3 gramos de curcumina al día con la cantidad de pimienta negra al gusto. Otro agente importante es el resveratrol, que es una fitoalexina polifenólica natural que tiene beneficios para la salud, en particular mitigar enfermedades relacionadas con salud y carcinogénesis, inhibe promoción y crecimiento de varios tipos, mama y próstata, potentes actividades anti-iniciación, antipromoción y antiprogregación de las diferentes etapas de carcinogénesis y aumenta la capacidad de defensa antioxidante celular y sensibiliza a las células a los radicales libres de oxígeno y a las especies reactivas de nitrógeno que no deseamos. De tal manera que se ha demostrado que el resveratrol induce un potente mediador antiinflamatorio, a saber, la MAP quinasa fosfatasa 5, lo que resulta en inhibición de JNK, de la proteína quinasa 30 activada en el estrés para cáncer de próstata y una vez más también para cáncer de mama. ¿En dónde vamos a encontrar el resveratrol? ¿Qué tan difícil es encontrarlo? ¿Qué tan odioso nos va a resultar consumir resveratrol? Pues para nada. Tiene todo este montón de acciones que podemos leer aquí: contra el cáncer, antiagregante plaquetario, antialérgico, antioxidante mitocondrial, promueve la osteogénesis, evita la adipogénesis de tal manera que evita las fracturas, evita la osteoporosis, es quimioprotector, en el diabético favorece el metabolismo energético, disminuye el catabolismo, ya dijimos antiagregante plaquetario, aumenta la vida media, tiene efectos miméticos. Y decíamos una vez más, ¿dónde lo podemos encontrar? Muy bien, Paco, contestaste muy bien. Lo vamos a encontrar en las uvas del vino tinto. Y la uva que más resveratrol tiene es la uva Pinot Noir. De tal manera que la recomendación es tomar
al menos una copa diaria de vino tinto, de preferencia de la uva Pinot Noir. Y la administración de dosis altas durante 4 meses disminuye los niveles séricos de precursores de andrógenos, lo que ayuda a controlar de una mejor manera al cáncer de próstata. Y aunque no se ha determinado la dosis óptima, la propuesta es una copa al día en entornos de quimioprevención primaria. La suplementación a largo plazo tiene mayores efectos. Es decir, ya desde ya debemos evitar tener cáncer de mama, cáncer de próstata, tomando nuestra copa de vino tinto diario. Las verduras crucíferas contienen glucosinolatos, que lo señalé también como micronutriente, y estos los vamos a tener también como protectores. ¿Cuál es el que tiene mayor cantidad de estos agentes? Pues es el brócoli. El brócoli tenemos ahí todos los beneficios que tiene, como una fuente importante de fibra, reduce el colesterol, anticancerígeno, mejora el sistema óseo, aumenta la absorción de hierro, es un antioxidante natural, previene enfermedades crónicas, es una fuente de proteína, protege contra la diabetes y retarda el envejecimiento celular. Y otro fitoquímico es el sulforonato. El sulforonato lo vamos a encontrar junto con el zinc en las ostras y en los piñones. Sabemos que el zinc juega un papel clave en la función fisiológica y regulación del crecimiento de células prostáticas. La desregulación de zinc va a favorecer diferentes tipos de cáncer, mama y próstata, y las concentraciones altas de zinc en los tejidos inhiben la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, que es un precursor del cáncer de próstata. De tal manera que el zinc induce la detención del ciclo celular y la apoptosis al actuar sobre numerosos reguladores moleculares de la célula. Y una metaanálisis de 114 estudios con 22.800 participantes encontró que la disminución de niveles séricos de zinc se asocia a la mayoría de los cánceres, incluidos, decíamos, mama y próstata. Finalmente, todavía no es el final, pero las isoflavonas de la soya, que tienen una estructura similar al estradiol, se unen a receptores de estrógenos, exhiben efectos estrogénicos en tejido prostático y en tejido mamario, ejercen efectos antioxidantes inhibitores en la actividad tirosinquinasa e induce apoptosis de las células PC3. De tal manera que estudios asiáticos han mostrado cómo el consumo alto de soya puede protegernos de tener diferentes tipos de cáncer, particularmente los que van ligados a las hormonas sexuales como el estradiol, ¿sí? Y bueno, ahora sí, finalmente, los investigadores de la Cedar Sinai en Nueva York detallan las diferencias genéticas en el procesamiento celular de la vitamina D, que es un elemento importante en varones de distintas procedencias. La vitamina D es imprescindible para nuestra salud, desempeñando un papel vital en la salud ósea, el sistema inmunológico y el funcionamiento cognitivo. Es una prohormona que funciona dentro del sistema endocrino para ayudar a mantener nuestros niveles de serotonina, dopamina, adrenalina y noradrenalina que se mantengan bien regulados. De tal manera que mantener niveles normales de vitamina D, esto es más de 30 miligramos por decilitro en esta sangre, nos va a ayudar también a tener una vida sexual más satisfactoria al ayudarnos a mantener todos esos agentes que bien sabemos que están involucrados en nuestra respuesta sexual. ¿Sí? Y también colabora en la absorción del calcio y el fósforo, y hay una evidencia que apoya la salud inmunológica a largo plazo. Al respecto de la salud inmunológica, muchos de los estudios se resaltaron ahora con la pandemia del COVID-19, del COVID-21, cuando la gente que tomaba vitamina D tenía menor riesgo de tener un COVID grave. Así, el reporte del Lancet de Europa de octubre del 2021 encontró que en 8 países europeos, todos los pacientes que murieron por COVID o que entraron y estuvieron graves en terapia intensiva por COVID tenían niveles de vitamina D menor a los 30 miligramos por decilitro. Nosotros en el Hospital General de Occidente, hace 4 años, habíamos empezado a medir vitamina D en los pacientes con cáncer de próstata y lo estamos suplementando, tratando de llevarlos a 60 miligramos. Y lo que encontramos es que estos pacientes tenían una mejor respuesta al tratamiento para el cáncer de próstata que los que no tienen estos niveles de vitamina D. De tal manera que cuando hay niveles más bajos de vitamina D, hay más riesgo de tener cáncer de próstata. Los hombres que tienen cáncer de próstata tienden a tener niveles más bajos de vitamina D. En nuestro estudio, en este Hospital General de Occidente, que encontramos al hacer la determinación basal en sangre de vitamina D, que nadie tenía por arriba de 30 miligramos por decilitro. En lo personal, yo me hice el estudio y yo tenía 22 miligramos por decilitro de vitamina D. De tal manera que cuando hay niveles saludables de vitamina D,
podemos tener cánceres menos agresivos y tasas más bajas de muerte por cáncer. Y así, las tasas de cáncer de próstata en Estados Unidos son más altas en las áreas que reciben la menor cantidad de sol, porque sabemos que el cuerpo produce vitamina D a partir de la luz solar. Todos estos son los beneficios que tiene la vitamina D. Y aquí señalábamos la luz solar, que puede proporcionar hasta un 80% de vitamina D. Desafortunadamente, hay dos factores. La contaminación ambiental ha hecho que estos rayos solares no tengan la misma eficacia. Y segundo, la cantidad de cuerpo que tenemos que exponer al sol tiene que ser el 40% de nuestro cuerpo, al menos por 20 minutos diarios. Hoy día esto ya no nos proporciona esta cantidad de vitamina D y sí nos aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer de la piel. De tal manera que la mejor manera de sustituirlo tendrá que ser con tabletas o con cápsulas que tomemos en forma externa. La microbiota intestinal se ha encontrado en pacientes con cáncer de próstata una mayor cantidad de bacteroides y estreptococos. No está bien dilucidado los mecanismos a través de los cuales la microbiota intestinal controla el cáncer de próstata. Aquí la invitación es a dejar de consumir antibióticos al garete, es decir, sin que tengamos una infección demostrada. Hoy día la gente tiene una evacuación de recca y luego te recomiendo que tomes trimethoprim-sulfametazol, ciprofloxacina, que se ha vuelto muy famosa, y le estamos prescribiendo. Lo único que estamos haciendo es matando nuestra microbiota normal y estamos favoreciendo la microbiota patógena, la que puede desencadenar no únicamente cáncer en el tracto intestinal. Esta microbiota nos debe favorecer cáncer en mama, cáncer en páncreas, cáncer en hígado, cáncer en pulmón y también cáncer en la glándula prostática. De manera que la invitación es dejar de consumir antibióticos, salvo que hayamos demostrado claramente que tenemos un proceso infeccioso demostrado con un cultivo de orina. Y la próstata se afecta indirectamente por citocinas y células inmunes modificadas por esta microbiota intestinal o por metabolitos bacterianos que se absorben desde la circulación entérica entre el eje microbiota intestino-próstata, eje microbiota intestino, glándula mamaria, microbiota intestino, pulmón, etcétera, etcétera. El tabaquismo es un factor de riesgo en muchos tipos de cáncer y en cáncer de próstata se asocia con mayor riesgo de mortalidad específica por cáncer y recurrencia del cáncer. Y ya habíamos dicho que la terapia de ejercicio a menudo resulta en mejoras físicas y mentales y el rango de riesgo es hasta un 20% de reducción del riesgo de tener cáncer de próstata, cáncer de mama, si ejercitamos al menos 30 minutos diarios o habíamos dicho 7,000 pasos diarios. Casi para finalizar, y si estamos hablando de sexualidad, no podíamos soslayar el señalar qué tiene que ver la excitación sexual, qué tiene que ver la eyaculación con cáncer de la próstata. Bueno, desde antes se decía o se empezó a discutir en los años 80 que la mucha actividad sexual, que la poca actividad sexual eran lo que favorecían problemas de la próstata. Hoy día sabemos que si tenemos una excitación sexual, la glándula prostática se va a preparar para emitir sus fluidos, principalmente antígeno prostático específico, para capacitar a los espermatozoides. De tal manera que si el varón tiene una excitación sexual y no eyacula, pues lo que le va a conducir eso es a que su próstata se inflame. Este gran estudio es un estudio prospectivo que nos proporciona la evidencia más sólida hasta la fecha del papel beneficioso de la eyaculación en la prevención del cáncer de próstata. Aquí podemos ver en esta línea naranja, si se tuvieron más de 21 eyaculaciones por mes, veamos el tiempo, la posibilidad de sobrevida hasta más de 16 años de evitar un cáncer de próstata. Pero si solamente tenemos, aquí vemos esta línea punteada, ¿sí? Tenemos nosotros 4 a 7 eyaculaciones por mes, nuestro riesgo está incrementado. De tal manera que la recomendación principal es, si hay estímulo sexual, si hay excitación sexual, hay que eyacular, ¿sí? Y si se puede, mi recomendación en lo personal, yo les digo a los pacientes que hay que evitar la excitación sexual no consumada o tener eyaculaciones de menos 2 veces por semana como forma mínima para ayudar a proteger de un cáncer de la próstata. ¿Qué podemos concluir? Que los efectos de la dieta y los nutrientes están involucrados en la patogénesis y la progresión del cáncer de próstata a través de inflamación, agentes antioxidantes y los efectos de las hormonas sexuales, que es importante evaluar el efecto de los patrones dietéticos dentro de la evaluación de pacientes con cáncer de próstata. Se está haciendo un estudio muy grande para que nos dé más evidencia de todo lo que les he mostrado yo ahorita. Y con el aumento de la esperanza de vida y la adopción de estilos de vida y una dieta deficiente, estamos considerando que se va a aumentar el riesgo de cáncer de próstata
y se espera que la carga futura proyectada de cáncer de próstata sea sin duda relativamente mayor, particularmente en países con una rápida transición económica y social. Y dado que los factores nutricionales son modificables sin toxicidades significativas que limiten la dosis, la identificación de micronutrientes de origen vegetal y componentes dietéticos que modulan el riesgo y la agresividad del cáncer de próstata tienen el potencial de estrategias efectivas y prácticas para entornos de quimioprevención primaria. Recordar, en México, 1 de cada 7 hombres fallece por cáncer de próstata, 8 de cada 10 pacientes diagnosticados por primera vez se encuentran en etapas avanzadas. La sobrevida a 5 años, si se detecta enfermedad metastásica al momento del diagnóstico, es tan pobre como de un tercio. El 33% van a sobrevivir 5 años, los restantes 77% se van a morir, y hay 2 veces más riesgo en pacientes con antecedentes familiares de primer grado. Preguntábamos qué es Movember. Movember nace en Australia en el año 2003. Un grupo de amigos, 30 amigos, dejan crecer su vello facial y recaudan fondos en apoyo de uno de ellos con cáncer de próstata y unen las palabras bigote, en inglés mustache, con la palabra noviembre, en inglés November, y forman Movember. A lo largo del tiempo, este nacimiento en el 2003 lleva diferentes acciones. En el 2007 se funda la Fundación Movember, que empieza a reunir recursos a nivel mundial para ayudar a la salud del varón, ya no únicamente al cáncer de la próstata. En México, la Sociedad Mexicana de Urología se involucra en hacer campañas por la detección de la salud del padre desde el 2005. En 2006, el trabajo efectuado por el doctor Jorge Jaspersen Gastelum, presidente de la mesa directiva, llevó a una publicación en la revista de Urología y Nefrología Internacional, que fue muy comentada por la gente que leyó, de todo el beneficio que se tuvo con esas campañas de salud del padre. Desafortunadamente, no siempre se pudo contar con la colaboración para que no costara el antígeno, y nosotros tomamos por nuestra parte la iniciativa, y a partir del 2015 siempre estuve involucrado el Hospital General de Occidente en las campañas de la Sociedad Mexicana de Urología, pero a partir de 2015, ya en forma independiente, seguimos nosotros haciendo estas campañas por la salud del padre hasta 2019, cuando llega COVID y ya no pudimos en 2020 hacerlo, pero para 2019, 21 países están afiliados al movimiento Movember y reciben recursos para estar ayudando a esta difusión en la salud del padre. El cáncer de próstata en México tiene alta movilidad y mortalidad. En las últimas décadas se ha facilitado su descripción. No tenemos todavía un impacto epidemiológico por los patrones culturales. ¿Para qué voy al médico si no siento nada? Por los tabúes, ¿cómo que me van a querer hacer un tacto rectal? Pero también por la falta de acceso de servicios a la salud. Lo que todos nosotros, ustedes que me están haciendo el favor de escucharme, nosotros 63 que estamos hoy aquí, podemos empezar a través de esta información, de no únicamente invitar a nuestro amigo, a nuestra pareja, a nuestro conocido, a todo aquel que está cerca de nosotros de género masculino, a que acuda a hacerse un antígeno prostático específico, que con el resultado de este acuda con su médico, idealmente con un urólogo, para poder dar seguimiento a esto. Pero también, si no quiere ir y no logramos convencer, comentemos con ellos lo que ya hemos platicado, los puntos importantes para tratar de evitar el cáncer de la próstata. Y antes de entrar a lo que sería la motivación de este año, sería recordar tomar un vaso de agua cada 2 horas, 3 litros al día, orinar cada 3 horas, no aguantarse las ganas de orinar, mejorar nuestra dieta, eyacular al menos 2 veces por semana, y finalmente, si vamos a estar sentados más de 1 hora, utilizar una dona salvavidas o tener nosotros, si utilizamos bicicleta, un asiento ideal. Y los invito a todos ustedes, los género masculino, a que en este noviembre, sin rasurarse, invitar al varón, su salud, cuidarse. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, a mí me pareció extraordinario. Sí debo confesar que le pegaste mucho a mis hábitos, y entonces eso de quitar el café, bajarle a los lácteos, sí siento bastante feo. Pero bueno, muchísimas gracias, José Arturo. Y hay Gracias a ustedes. varias preguntas, así que pues no te enfríes, por favor.
No. porque te voy a pasar y sigan ustedes poniendo más preguntas en el chat, pero vamos a comenzar con las que ya se habían puesto. Oscar Chávez dice, bueno, y ya más o menos aquí lo contestaste, ¿y la abstinencia sexual, pocas eyaculaciones, tiene esto alguna importancia? Aunque lo acabas de rematar, pero bueno. Sí, aquí lo importante es evitar la excitación sexual. Si tenemos abstinencia sexual, pero no tenemos excitación, no hay problema. El problema es con la excitación sexual no consumada, porque de otra manera se entendería que yo estoy promoviendo, pues que los varones eyaculen, como sea. No, la recomendación es evitar la excitación sexual no consumada y que si por alguna razón hubo excitación sexual, eyacular. Bien, Oscar también hizo un comentario respecto a, se te barrió en un par de ocasiones, dijiste, "Ah, esto es muy médico, hiciste sinónimo sexo de género. Ya sabes, en Estados Unidos, sex y gender lo manejan así, acá entre la gente que está en el ámbito de la sexualidad, sexo es biológico, género es más psicosocial. José Juan San Vicente dice, a modo de mito, leí que el sexo anal ayudaba a disminuir la información de la próstata. ¿Es así? Nada más como es anal, no sé si de ida o de recibida, pero ¿a qué se refería o qué opinas al respecto? Bueno, los datos que tenemos con esto datan de hace más de 20 años, cuando en pacientes que se presentaban con inflamaciones crónicas de la próstata y donde los cultivos del eyaculado y la orina eran negativas y que a pesar de estar utilizando antiinflamatorios, dieta y otras medidas, el paciente persistía con su dolor prostático, el tratamiento era darles masajes prostáticos. ¿Sí? Hacer masaje prostático y a través del masaje prostático aliviar el proceso inflamatorio. Cuando esto se trató de llevar a un estudio randomizado, doble ciego, controlado como tenía que ser, principalmente por la gente en Canadá, no se logró los mismos resultados. Curtis Nicol es una de las gentes que más ha escrito al respecto y él comentaba que no hubo un resultado positivo en que entre el masaje prostático podía disminuir la inflamación, pero no disminuía la incidencia de crecimiento prostático ni tampoco disminuía la incidencia de cáncer de próstata. Yo voy a meter aquí mi cuchara porque si no se me va. ¿Qué tan importante es el tacto rectal? Es decir, porque ahora una gran cantidad de hombres dicen, ah, pues hay antígeno prostático, pues me hago el antígeno prostático, pero amigos urólogos mencionaban que resulta de fundamental importancia el tacto prostático. Yo creo que hoy día, con el venimiento de nuevas modalidades de diagnóstico, para aquel paciente que no quiere practicarse un tacto rectal, tenemos una alternativa buenísima. Es la resonancia magnética multiparamétrica Tesla 3. Este estudio, además de decirte si hay una alteración en la glándula prostática, te va a señalar exactamente dónde está y te va a decir la magnitud de esta alteración. Te lo va a reportar él como un PIRATS, que es la forma de calificación radiológica que se da, y te va a decir si tiene un PIRATS 3, que es dudoso, un 4 sospechoso o un 5 altamente sospechoso. Entonces, para aquella persona que ya no desea un tacto rectal, tenemos esta alternativa, resonancia magnética multiparamétrica Tesla 3. Único problema, costo, ¿sí? Hay gente que te ofrece resonancia magnética Tesla 2 o Tesla 1, que son mucho más económicas, pero no tiene la precisión de la resonancia Tesla 3. De tal manera que seguimos recurriendo al tacto rectal. De cualquier manera, cuando tenemos la duda, pues tendremos que o hacemos la resonancia o hacemos un ecosonograma transrectal. Al final de cuentas, el acceder a la próstata está localizada, lo veíamos en mi primera diapositiva, cómo está localizada por detrás del hueso de la sínfisis del pubis, más conocida por el empeine por la gente, y por lo tanto accederla por cara anterior no se puede. Pero por otro lado está de esta zona del periné, está aproximadamente a 2 centímetros del periné, muy cerquitas de cuando tomemos un tacto rectal, la tenemos a 1 centímetro de distancia. Entonces, por eso sigue siendo la vía. Si no vamos a hacer un tacto rectal y le tenemos que hacer biopsia, las biopsias las seguimos haciendo a través del recto, aunque estaremos viviendo hoy una etapa de giro importante donde ya las biopsias las vamos a hacer a través del periné.
pero una vez más, para orientar dónde puncionar, para tomar la biopsia, tengo que meter yo un equipo de ecosonografía llamado sonotrodo en el recto, para que eso me permita, que tengo abajo mi recto, aquí tengo mi periné, acá estarían los genitales del varón, para por yo por el periné dar los piquetitos. Pero ¿quién me orientó? El aparatito en el recto. De tal manera que difícilmente vamos a tener todavía en muchos años otra alternativa de no tener que tocar el recto para nada, ¿sí? Sí podemos en el diagnóstico, si yo tengo un paciente con un antígeno prostático específico, llega quien sea de los que me están viendo, ¿no? Por aquí hay varios amigos que están conectados y si llega cualquiera de ellos que son de mi edad con un antígeno prostático específico por menos de 1.5, no le voy a hacer tacto, le voy a hacer un ecosonograma suprapúbico. Pero si me llega con un antígeno por arriba de 4, tendré que hacerle un tacto rectal para poderme acercar al diagnóstico y poder decidir si tiene o no un cáncer de la próstata. Yo creo que eso es todo. Y bueno, el mito sigue siendo, hoy día a los pacientes se les ofrece que se le haga la resonancia para quien puede pagarla, y si al final de cuentas ocupa una biopsia, pues lo llevamos a la biopsia con el sonotrodo transrectal bajo anestesia para que no le incomode. Ok, gracias. Dice Norma González desde Monterrey. ¿Qué factores están determinando la mortalidad por cáncer de próstata en las diferentes entidades federativas en la República Mexicana? Mostraste un mapa con tasas baja, media y alta. Y ese por un lado, pues sí se vio el occidente, el noroccidente, muy elevado, y en cambio acá los del Golfo de Veracruz, los del Golfo y del centro para allá, menos. Y te hace otra norma, dice, ¿y qué cantidad en miligramos de zinc se recomienda diariamente ingerir? Lo mencionaste después, pero si lo puedes repetir, por favor. Sí, cómo no. Se cree que lo que tiene que ver a nivel mundial y muy particularmente a nivel mexicano, que haya más zonas con cáncer de próstata, tiene que ver, uno, con la dieta. ¿Sí? La dieta que se hace en el occidente es una dieta más rica en grasas y más rica en leche. Sí, es área que tiene un alto consumo de leche en esta zona, ¿sí? Y con un bajo consumo de pescado, ¿sí? Mientras que en el lado de la costa, del otro lado, se consume mayor cantidad, ¿sí? A lo mejor en la costa sí se consume mucho pescado, pero si nos metemos 100 kilómetros adentro, ya no es tal ese consumo. Se supone también que hay otros factores de tipo ambientales que no están bien definidos y que muchos pudieran tener. Hay por ahí una estadística, nomás que esa no la puse, de que el consumo de antibióticos es más alto en el occidente del país que en el occidente que en el oriente. Entonces ahí estaría el factor de la microbiota. Entonces es multifactorial. Este es un dato pues que se generó en el año 2011, que fue el mapa que puse, y que no se ha replicado. Desafortunadamente todavía los médicos urólogos en lo particular y los oncólogos que tendríamos la responsabilidad de reportar todos los casos que vemos, no lo hacemos. Entonces nuestra estadística mexicana es muy malita por eso. Pero yo pienso que tiene que ver alimentación y algunos factores del ambiente que no conocemos. El zinc. El zinc, 15 miligramos diarios de zinc. Ok, gracias. Te dice Marcela Gándara. En promedio, ¿cuántos años más de vida tienen los pacientes operados de cáncer de próstata? Ah, esa es una pregunta bien interesante, sí, y gracias por hacerla. Un paciente cuando encuentras a un paciente con un cáncer de próstata localizado a la próstata y lo operas de la próstata, el día de la semana pasada vi a un paciente que tiene hoy día 86 años de edad, ¿sí? El paciente que llegó quejándose de que se le cerró un poco el conducto urinario y que había que hacerle una maniobra para ampliarlo. Me dijo, es que es imposible que esta complicación la tenga por culpa de su operación, doctor. Y volteé yo y revisé su expediente. Le dije, oiga, don Rosendo, a usted lo operé hace 20 años. Yo creo que complicación a 20 años está muy lejos. Entonces, ¿cuál es la sobrevida de un paciente operado de cáncer de próstata muy larga? Sí, como dije ahorita, 20 años. Ayer también vi en consulta a otra paciente, el señor Figueras, que fue operado de la próstata hace 15 años, ¿sí? Y que ha tenido su seguimiento y que se ha mantenido. Entonces, pueden tener una expectativa de vida casi igual que el resto de la población. Yo me atrevo a los pacientes que opero con cáncer de próstata, me atrevo a decirles, no se angustie por su cáncer de próstata. Usted se va a morir de cualquier otra cosa menos del cáncer de próstata.
Esto aplica ya también un poquito más para algunos tratamientos que hoy día se tienen para el cáncer avanzado de la próstata. Es decir, el eje de tratamiento es, cuando ya no está localizado, el eje de tratamiento es quitar la testosterona, porque decíamos que dependían de las hormonas sexuales. Entonces le vamos a quitar la testosterona, ya no hacemos orquiectomía, ya no quitamos testículos, hacemos una orquiectomía farmacológica. Cuando ya no responden a esto, han aparecido nuevos agentes antiandrogénicos que responden y ahora tenemos agentes inmunomoduladores que nos permiten tener a los pacientes por más tiempo. Estamos llevando a cabo nosotros un protocolo conocido con el nombre de Atlas, donde pacientes con cáncer de próstata localmente avanzado, les dimos radiaciones, les dimos, les dimos 72 grays de radiaciones, les dimos por 2 años supresión androgénica y les dimos un antiandrogénico, perdón, por 2 años. Hoy día están a 7 años de seguimiento sin ninguna evidencia de cáncer ni local ni sistémico. Entonces, vale la pena hacer el diagnóstico oportuno del cáncer. Claro, entre más temprano, más curativo y mejor sobrevida. Si no, cuando ya está muy avanzado, pues la cifra que mostré a ustedes de que estos pacientes ya únicamente van a tener una sobrevida a 5 años, 33% vivirán a 5 años y el resto, 77, se van a morir. Un favor antes de pasarle las siguientes preguntas al doctor José Arturo. Abran su cámara para que se lleve una foto y le crean que verdaderamente dio la conversación en el colegio. Si no, ya saben cómo son en Guadalajara y los urólogos peor, no se lo van a creer. Entonces, por favor, abran su cámara, escondan la lencería y como son bastantes personas, entonces tengo que tomar varias fotos. Sigan abriendo Fanta Nancy, Mateo, ta. Sí, avancen. Bueno, mientras te voy diciendo, María Elena preguntó, ¿cómo sumas a tu preparación como sexólogo en tu práctica como urólogo? ¿Ya? Eso ha sido una aportación buenísima el poder haber entrado a todos los temas de la sexualidad desde otro punto de vista, ¿sí? No quedarme tan corto como únicamente, pues, reducido a prescribir un agente oral que nos ayuda a mejorar la erección o un agente oral que nos ayuda a retrasar la eyaculación, sino el tratar de entender todo lo que está dentro del paciente, todo cómo se lleva la relación de pareja. Ha sido muy enriquecedor, realmente muy enriquecedor. Comento nomás como un detalle, hace años yo empecé a ver lo de la aventada bomba de vacío para los problemas de erección y pocos resultados, no funcionó, ahí quedó, no se hizo nada más, ¿sí? Ahora con el tiempo, ya viendo entrando en la cosa de la sexología y viendo cómo rehabilitar a los pacientes con cáncer de próstata, ya había dicho que los tratamientos que damos para próstata benigna o maligna van a alterar la sexualidad del varón en cuanto al deseo o en cuanto a la capacidad de erección o en cuanto a la capacidad de tener un orgasmo, los 3 factores. Entonces, los pacientes que tienen cáncer de próstata los tienes que rehabilitar. Y por ahí me topé hace exactamente un año en el Congreso Internacional de Sexología un trabajo ítalo-canadiense donde a pacientes con cáncer de próstata, ¿sí? Los dividieron en dos grupos, los que tenían interés en mantener actividad sexual y los que no tenían interés. A los que no tenían interés, únicamente, basalmente, o sea, es decir, despuesito de la cirugía, a los 6, 12 y 24 meses, tomaron longitud y diámetro peniano. Y a los interesados, hicieron las mismas mediciones en la misma distancia de tiempo, pero a estos que estaban interesados, en cuanto se les quitó la sonda uretral, se les puso la bomba de vacío, 10 minutos diarios por 2 años. ¿Qué encontraron? Los pacientes que no usaron la bomba de vacío, al cabo de 2 años, tenían una reducción en la longitud del pene de hasta 1 centímetro y una reducción en la circunferencia de hasta 4 milímetros. Los pacientes que usaron la bomba de vacío incrementó el tamaño basal del pene hasta 8 centímetros. Hay el reporte anecdótico de uno que hasta aumentó 1.5 centímetros su longitud peniana y aumentó el grosor de pene entre 2 y 6 milímetros. De tal manera que el haberme atrevido a entrar a estas conferencias fue a través de que ya me interesaba más la sexualidad, no decirle al paciente, pues sabe que está vivo y confórmese con estar vivo, ya no quiera más, ¿sí? Entras a una forma diferente de abordar la sexualidad. Entonces sí, ha sido
muy, muy enriquecedor para mí. Yo estoy muy contento de haber tomado la maestría. Aprendí muchas otras cosas, muchísimas cosas que aprendí en la maestría, cosas que ni por aquí me habían pasado nunca por la mente. Entonces sí, se aporta mucho, ¿no? Y yo lo comento mucho con mis colegas urólogos. Por aquí hay varios de ellos que me están haciendo el favor de atención. Está Raúl Salgueiro, Marulices Pérez, está Cayán está aquí conectado, este que ven ahí, Cayán Arias. Él fue el primer residente que tuve yo de urología en el Hospital General de Occidente y él radica en Panamá. Es panameño, Cayán Arias, te saludos desde acá. Están muchos más amigos, está Christopher, bla, 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 ¿no? Entonces sí aporta mucho. Arturo Mendoza, mi tocayo, una gente también que ha sido uno de los pilares en el cáncer de próstata en México. Aquí está escuchándonos mi tocayo Arturo Mendoza. Gracias por estar aquí. Entonces sí aporta, sí me ha aportado la maestría de la sexualidad a mi desempeño como urólogo. Hace como 10 años me invitaron a dar unas conferencias a Panamá, precisamente. Fui con el doctor Sergio Durán y un urólogo cuya inicial de apellido es Sotomayor. Entonces le preguntaron los compañeros urólogos panameños que si era importante hacer, bueno, preguntaron que si era importante realizar el tacto rectal, digo, hace más de 10 años. Y él, bueno, creo que Sergio dijo, sí es importante porque te va a dar indicaciones de la temperatura, la forma, el dolor, el tamaño de la próstata. Y este simpático mexicano dijo, pues allá en México, un vaso de agua y un tacto rectal a nadie se le niega. Dice, sí, a todos los hombres les hacemos tacto rectal. Pero bueno, eh, Marcela Gándara dice, muchas gracias, José Arturo. Raúl Salgueiro pone el icono de aplausos y aplausos y aplausos. El doctor Ulises dice, muchas felicidades, Arturo. Excelente ponencia. Un saludo desde Puebla. Iliana Rodríguez dice, felicidades al doctor Arturo. Excelente su participación. Muy claro lo que mencionó. Evelia Valdominos también, nutridos aplausos. Héctor Solano, felicidades, Arturo. Excelente plática. Como siempre, un abrazo. Doctora Marta Gutiérrez, que no puede hablar, ¿qué relación tiene la vasectomía con el cáncer de próstata? Gracias por la pregunta. Y me voy a ir a una anécdota sucedida hace 7 años en un evento de una industria farmacéutica en Mérida. Habían traído a una gente experta en cáncer de próstata de Estados Unidos, en este momento se me escapó el nombre, y dio su conferencia y dentro de la conferencia puso una diapositiva de vasectomía y cáncer de próstata. Cuando él termina, yo levanto la mano, ¿sí? Se llama Freddy, y le digo yo, oye, discúlpame, ya nos conocemos, hemos compartido podio en algunas ocasiones, vale la pena presumir, compartimos podio en Dubái en alguna ocasión él y yo. Entonces le dije, pusiste una diapositiva donde dices que hay relación. No, le dije, ¿qué relación hay entre cáncer de próstata y vasectomía? Me dijo, me extraña que tú me preguntes esto. Le dije, no, yo no pregunto, tú lo dijiste, ¿no es cierto? Le dije, la diapositiva fulanita de tal. Ya le proyectaron la diapositiva donde puso eso. Una disculpa, no sé cómo se me escapó esa información. No hay ninguna relación entre cáncer de próstata y vasectomía. Ya se han hecho muchos estudios tratando de encontrar la relación, no la hay. No hay que tener temor a la vasectomía. No hay relación entre cáncer de próstata, entre vasectomía y cáncer de próstata. Gracias. Dice María Mayela, muchas felicidades, muy interesante su plática, aplausos. Arturo Mendoza, excelente plática, Arturo, felicidades. Mateo Castañeda desde Aguascalientes, me parece más correcto el uso de la palabra personas con próstata para incluir a las mujeres trans. Muchas gracias por la información. Alberto Bañuelos Franco, Arturo, felicitaciones, un abrazo. Arturo Mendoza, ¿es mejor la prostatectomía radical asistida por robot que la prostatectomía radical abierta tradicional? No, no es mejor. Yo creo que una persona, y hace la pregunta un hombre urólogo que es experto en cirugía abierta, ¿sí? Un hombre que es de mi edad, que crecimos con la cirugía abierta. Evidentemente vende mucho el decir te voy a operar con robot, vende mucho el decir te voy a hacer una vasectomía con láser. ¿Dónde metes el láser en la vasectomía? Pero se ofrece y lo ves en el internet y lo ves en muchos lados, vasectomía con láser y dices, ¿para qué quieres el láser? ¿No? Si tienes no necesitas ni siquiera cuchillo, con una pincita abres la piel y la haces.
Entonces, el robot le ha agregado mucha cosa comercial, vende mucho. Los pacientes que yo he visto operados con robot, he visto varios complicados, porque no se hizo la disección completa de la próstata y dejaron vesículas seminales. Entonces, depende mucho, también está en las manos del operador. Pero aquí es quien tenga la habilidad de hacerla abierta, abierta es excelente, ¿sí? Es una excelente alternativa y el hecho de que sangran menos, el hecho de que disque duele menos, que la estancia hospitalaria es menos, pues yo lo único que les puedo creer es que puedan sangrar un poquito menos, no mucho más menos, porque te estás viendo con precisión las cosas, pero el tiempo quirúrgico es mucho más largo. Yo creo que mi tocayo Arturo Mendoza hace una prostatectomía radical en 2 horas con todo y linfa. Yo la hago en 3 horas, ¿sí? El robot se tarda en las manos de algún experto mexicano entre 4 y 6 horas. Entonces, yo creo que sigue siendo para mí la cirugía abierta la mejor alternativa para retirar una próstata. Gracias. Dice el doctor Ulises, excelente comentario sobre el estudio de Curtis Neckel sobre la microbiota y que ha sido uno de los mayores investigadores sobre la prostatitis crónica y los grandes cambios de la microbiota prostática. Elena Moreno, nuestra vicepresidenta, dice, pueden ver el video de esta sesión en el sitio de YouTube del colegio. Hay más presentaciones. El sitio es C-Zoología con X, MX. Va a estar en unos días. Dice Norma, me sorprendió ver los estados del noreste de México, a diferencia de Occidente, acerca de la dieta. Marcela Gándara, bueno, dice una cosa por la cual no quiso salir en la foto. Dice Elena Moreno, excelente abordaje de tema. Felicidades, doctor José Arturo Rodríguez. Muchas gracias. Eglo Fon, muchas felicidades, doctor. Buenísima su plática. Aplausos. Irmas Frías, muchas felicidades, doctor Arturo. Muy interesante su conferencia. Saludos. Jesús BC, excelente. Gracias, doctor Arturo. Adriana, excelente ponencia. Muy educativa. Felicidades. Lucero García, muchas gracias por la excelente plática. Una pregunta, ¿qué porcentaje de personas con próstata acude a valoración prostática? La cifra exacta no la tenemos, pero en las campañas que hacíamos nosotros, teníamos un estimado de cuántas gentes iban a acudir o estábamos preparados para recibir, vamos poniendo 500 gentes y llegaban 50. O sea, tenemos el grave problema, vamos, y no trato de hacer ninguna discriminación de nada, pero las mujeres tienen más orden para muchas cosas. Y en campañas, por ejemplo, ¿qué ha sucedido con las campañas de mama? Las campañas de mama están bien organizadas. El primer orden que tienen es que solamente es en el mes de octubre, ¿sí? En cambio, con próstata, de repente se le ocurre a la Secretaría de Educación Pública hacer una campaña en el mes de junio. Se le ocurre al ISSSTE hacer la campaña en febrero. Se le ocurre a alguien más hacerla en agosto. Entonces, estamos muy dispersos a lo largo del año. Entonces, esa es una cosa que no ayuda. Cuando te acercas a los políticos para tratar de hacer algo, ¿sí? Ellos quieren llevar agua a su molino, ¿sí? Es la experiencia que yo tuve. Tuvimos una campaña allá en el Distrito Federal. No voy a decir con quién político, porque ahí anda metido todavía ahí, no me voy a meter en líos. Y pretendían hacer una cosa toda desordenada. Pretendían hacerlo a través de un piquetito en el dedo. El piquetito en el dedo para medir antígeno prostático específico te dice positivo o negativo. ¿Positivo o negativo qué? ¿Sí? A algunos de esos pacientes, porque él presumió que su campaña había sido un éxito. Entonces yo busqué los datos, estuve en Tláhuac. El hospital de Tláhuac me sirvió de lugar donde residí el estudio yo. Los pacientes que vivían cerca del hospital Tláhuac, tuvimos los expedientes, los citamos a hacer la muestra en sangre como tiene que ser, y los que salían con positivo, ¿sí? Encontramos solamente el 5% que sí eran positivos. El restante 95% no tenía nada. Y entonces, ¿cuántos hubo negativos que a lo mejor sí tenían cáncer? Se escaparon. Claro, Entonces, claro. tenemos mucho desorden en este sentido. Y en ese año que les comenté, en el año, se hizo muy intensamente en 2005,
con David Calvo, en 2006 con Jorge Jaspersen, después hubo por ahí otro par de campañas, Ulises Pérez Tolís creo que tuvo también otra, ¿sí? Donde se involucraba, tratábamos de involucrar a todo el mundo, fuimos y platicamos nosotros con la gente de Televisa, de TV Azteca, tratamos de hablar para que, así como en el octubre se juega fútbol con el balón rosa y todos visten de color rosa en sus uniformes, que en el mes se hiciera azul, así como así, miren. Yo sí me puse mi moñito azul, ¿sí? No lo hacen. Lo que es más, en el hospital de Soquipan, mis secretarias se ponían, ahí está ahorita escuchando Mayela, se ponían a hacer estos moñitos, bueno, este mío ya es metálico, hacíamos estos moñitos y se los queríamos poner a los colegas médicos y no se dejaban. Pero en cambio todos se ponen el moñito rosa. Estamos ahí, pues, eso ha sido muy difícil y tendrá que ir cambiando la mentalidad. Yo creo que a través de que los mismos médicos nos pegue cáncer de próstata. Entonces sí, vamos a empezar a decir, hay que ponerle más caso al cáncer de próstata. Bien. Elvira Franco dice, muchas gracias, excelente y enriquecedora conferencia, muy entendible, gracias. Oscar, la no relación entre vasectomía es muy importante de difundir porque los grupos antiderechos afirman eso. Claudia Hernández, cuando he brindado acompañamiento a cuidadores de personas con cáncer de próstata, son en su mayoría mujeres. Importante este movimiento Movember y que fomente el acompañamiento de hombres a hombres. Los pacientes con cáncer de próstata señalan crear vínculos sólidos con hijos hombres o amigos y sienten mayor identificación con ellos. Excelente ponencia. Los hombres requieren mayores grupos de apoyo. Oscar, excelente ponencia. Muchas gracias. La presidente María Teresa Hurtado de Mendoza, la doctora, dice, muchas gracias al doctor Rodríguez por su participación tan interesante e importante al colegio. Cruz Valdivia, gracias por compartir sus conocimientos, por la orientación. Felicidades, doctor Rodríguez. Doctor Carlos Bravo. Pero este es para... Gracias, doctor Carlos Bravo. Pues creo que fue una enriquecedora charla, conferencia, enseñanza, hablando al principio como médico y luego haciendo el lenguaje entendible para todo mundo, que es a veces, y bueno, pues yo tengo que confesar que alguna vez fui médico, me clavé desde hace mucho a la sexología, pero a veces la gente se quejaba de que el médico le hablaba con muchos tecnicismos y eso podía establecer distancia. Y tú hablaste la mayor parte del tiempo ya después de una manera que la gente entiende, siente confianza y sobre todo en estos temas que tienen que ver con cuestiones que se consideran muy íntimas por parte de los hombres. A mí me parece que todavía los cánceres que más matan en México están al alcance de la mano, ¿sí? El cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer cérvico-uterino, pero por las cuestiones, ese miedo a que si me tocan, si me meten el dedo, me voy a volver homosexual, una gran cantidad de hombres se lanza a padecer estas cuestiones. Mil gracias, José Arturo. Muchas Eh, gracias a ustedes por su invitación y por a todos que están todavía conectados atendiendo. Muchas gracias por estar aquí presentes y ojalá hagamos los consejos de dieta, los 5 puntos que les propuse. Les dejé cantidades exactas para que no quedaran al aire, ¿sí? Y bueno, va a estar ahí la información. Todo tiene la cita bibliográfica para que veamos que tiene un sustento eh, fuerte de la bibliografía, todo lo que se ha recomendado. Y de nuevo, y, Paco, gracias por la oportunidad y de hacerlo iniciando noviembre. Hagamos un Movember, dejémonos que sea lo que queramos para que cuando nos digan por qué antes que no te rasuras ya no tienes dinero para la Gillette, les digan, no, estoy promoviendo la salud del varón. Muchas gracias. y gracias a todo el cuerpo médico, médicas y médicos que asistieron, yo creo que nos hace falta más este contacto. Recuerdo a un médico que quizás lo recuerden ustedes, era el especialista en un sexólogo español que habló sobre transexualidad, sobre intersexualidad allá en los 30
Y él decía algo, se lo dedicó a los médicos, pero yo creo que es aplicable a todas las profesiones. Él decía, y el médico que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Entonces, cuando comparten ustedes aquí con gente que está en el ámbito de la sexualidad, de la psicología, la antropología, un montón de cosas, estamos haciendo cuestiones que nos pueden enriquecer. Para mí, la sexuología es transdisciplinaria. Se toca con el resto de las medicinas y aprendemos a construir. Gracias, Arturo. Gracias a todo el cuerpo médico que asistió y gracias, por supuesto, al resto de la gente que está en este colegio. Les invitamos a el primer miércoles de cada mes para que escuchen una conversación de este tipo y quién sabe, en un descuido nos den ustedes una conversación. Buenas noches, gracias por su presencia.